Los templos mercedarios de España abren sus puertas para celebrar su jubileo. 800 años desde que San Pedro Nolasco, un mercader de Barcelona, fundara la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced. Era el 10 de agosto de 1218, su cometido la redención de los cristianos cautivos. En su condición de comerciante, Pedro Nolasco fue consciente de la realidad social de aquella época en nuestro país. En aquel entonces, en el 1200, en toda la Reconquista, hay un problema humano, social, en la España de entonces, en una España dividida, en una España fragmentada por las luchas de la Reconquista, como todos sabemos históricamente. Entonces hay una gran cantidad de cristianos que están cautivos, con riesgo de perder la fe. Y Pedro Nolasco se dio cuenta de que en aquellos mercados había cristianos que estaban siendo vendidos como esclavos. Un hombre como Pedro Nolasco, mercader, sensible a esa realidad, se conmueve y rescata a esos cristianos cautivos para darles la libertad. Curiosamente, esta orden no se atribuyó el nombre de su fundador. Los mercedarios no son nolasquianos, optaron por poner el nombre de la Virgen de la Merced. Desde el principio se tiene claro que es la obra lo que define a la orden, es de la misericordia. Nuestro fundador en este sentido siempre le decimos que fue muy humilde, siempre tuvo muy claro que era la intercesión de María, la presencia, la mediación de María, como liberadora, como Madre misericordiosa, lo que prevalecía en toda la acción redentora. Y por eso se define como Orden de la Misericordia, de la redención de los cristianos cautivos. La Orden de la Merced nunca ha dedicado excesivo tiempo en la canonización de sus santos, pero destacamos a San Ramón Nonnato, un aragonés nacido en 1204. Su apelativo Nonnato hace referencia al hecho de que fue sacado del útero de su madre una vez fallecida. Se le representa con el símbolo del martirio también, con un candado para evitar que hable, porque era un hombre que convencía, que tenía una gran oratoria. Es un santo que, como su propio nombre indica, nonato, no nacido, es el patrono de las mujeres embarazadas, con lo cual este santo tiene una expresión popular y una devoción popular muy grande. Otro redentor de cautivos fue San Serapio, conocido en la iconografía plástica gracias al fresco de Zurbarán, sin olvidar a San Pedro Pascual, obispo de Jaén en 1296, uno de los primeros en escribir en castellano y fundador de este convento jerezano de la Merced, o Santa María de Cervelló, la primera religiosa mercedaria a la que se invoca especialmente para evitar naufragios y a la que se conoce también con otro nombre. Santa María del Socorro, que se la representa precisamente con una nave, la nave de la redención, la barca de la redención, símbolo de la Iglesia también. Siempre junto a los redentores hubo una rama femenina de mujeres redentoras. San Pedro Nolasco, San Ramón Nonnato, la Orden de la Merced siempre ha tenido un carácter misionero. Más recientemente, desde 1968, otros mercedarios han viajado a países como Burundi, Ruanda o Camerún para emprender su tarea humanitaria y evangélica. La misión forma parte de la constitución misma de la orden, es decir, la orden de por sí es misionera, como somos misioneros todos, ¿no? Una de las constituciones del cristiano, una de la constitucionalidad del ADN cristiano es: id por el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, liberando. Esta es la misión fundamental. La orden se abre a las misiones inmediatamente después del descubrimiento de América. Y la labor siempre fue abrirnos hacia otras realidades. Siempre se ha enfocado la misión como un elemento liminal, es decir, vamos a la frontera del mundo, vamos a los lugares más pobres. De ahí que la Merced ha estado presente en los campos de refugiados, en las grandes guerras de Centroáfrica, que han sido terribles, uno de los grandes masacres, uno de los grandes holocaustos del siglo XX han sido precisamente las guerras centroafricanas, que están olvidadas del mundo porque allí no hay riqueza y por lo tanto el hombre sigue siendo esclavo y sigue siendo víctima de nuestros egoísmos.
La Orden de la Merced celebra ahora 800 años de existencia. Este 2018 es su año jubilar, el año de gracia del Señor. Año jubilar significa volver a reconciliarnos con Dios, con la misericordia. Tú sabes que año jubilar significa rezar por las intenciones del Papa, por la unidad de la Iglesia, lógicamente, reconciliarte y comulgar. Ganar el jubileo significa ganar la salvación. Ganar el jubileo significa reconciliarnos con nosotros y con la historia. Uno de los puntos fundamentales del jubileo en la Merced es que nos estamos cuestionando el hacia dónde va la orden, hacia dónde se encamina el carisma, cuáles son los elementos que tenemos que interpretar en la actualidad histórica para hacer verdad el carisma de la liberación y de la redención de los cristianos cautivos, donde reinterpretamos el nuevo modo de ser cristianos y de ser mercedarios. Esto es lo que significa jubileo, porque jubileo no puede ser tirar cohetes al aire porque llevamos 800 años. Una orden que siempre ha tenido en su punto de mira a los cautivos, los perseguidos, aquellos que fueron esclavos, en definitiva, los que necesitaban ser rescatados. Pero preguntamos, ¿quiénes son hoy esos cautivos? Evidentemente hay esclavos en el sentido casi medieval de la palabra. Hoy se trafica con seres humanos en la misma manera y forma en la que se traficaba en la Edad Media. Hay trata de blancas, hay trata de órganos humanos, hay mafias que esclavizan y hay sistemas políticos e ideológicos que esclavizan también. En la actualidad, la Orden de la Merced está presente en múltiples proyectos de ayuda a los más necesitados. Tenemos al padre Antonio Freijo, que está ayudando a través de Caribu, una asociación ONG de ayuda de voluntariado a todo el movimiento subsahariano. El 80% hasta hoy de los subsaharianos que han pasado por España han pasado por Caribu, ayudándoles desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de integración social. Nosotros también tenemos pisos de acogida, de ayuda a menores que consideramos que son los más indefensos que vienen a Europa. En la provincia de Aragón se puso en marcha hace unos años un proyecto de ayuda a los presos. Y la ayuda a la rehabilitación de aquellos que han salido y se encuentran absolutamente indefensos. La provincia de Brasil ha optado por los que nosotros llamamos os meninos da rúa, que son los niños de la calle, que son los más vulnerables y son los expuestos a todo tipo de tropelías, como sabemos. En el Caribe, hacia la mujer maltratada, es decir, en cada lugar vamos intentando adaptar, moldear ese carisma a las realidades más excluyentes o más límites de nuestra sociedad. Son, en palabras del padre Felipe Ortuno, cautividades que la sociedad reconoce y visualiza, pero hay otras que también afectan a la sociedad. Cualquiera de los televidentes puede pensar que las cautividades hoy, las esclavitudes hoy, son muchísimas. La materialista, la ideológica, los nuevos gnosticismos, los individualismos. Como otras órdenes religiosas y movimientos católicos, también la Orden de la Merced reflexiona en estos tiempos sobre dónde poner el foco de interés a la hora de evangelizar. ¿Cuál es la misión a la que nos llama la Iglesia hoy? Y cómo podemos discernir, como diría San Ignacio de Loyola, los nuevos tiempos, cómo ayornar, que diría Juan XXIII, esta misión tan importante que hemos tenido en la Iglesia y cómo dar una respuesta actualizada al carisma hoy.